Entonces, ahora sí. Buenos días con todos los estudiantes. Hacerles recordar a todos, por favor, tener sus cámaras activas para poder visualizar lo que están realizando el día de hoy. Bien, para ello, hacerles la mención del tema. El día de hoy nos toca el curso de literatura con el tema que vamos a trabajar en relación al posmodernismo. Bien, no estamos hablando del modernismo, sino estamos hablando del post. Entonces. Profesora, ¿pero qué es el posmodernismo? El posmodernismo es el periodo de transición entre lo modernismo y lo vanguardismo. En pocas palabras, en la mitad. Bien, no se olviden, el posmodernismo es un periodo, en este caso, entre el modernismo y la vanguardia. Bien, que se desarrolló a inicios del siglo XX. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Ven, cámaras por acá, ya, listo. ¿Qué mencionamos aquí? Hay que tener en cuenta. Si bien es cierto, va a surgir como una reacción contra los excesos del modernismo, como ustedes ya saben, ¿no? Todas las corrientes literarias han sido creadas, obviamente, para poderles, en su mayoría, darles la contra a los demás. Ejemplo, el romanticismo con el realismo, ¿no? Lo- Estaban en la etapa del romanticismo y dijeron, ¿cómo es posible que actúe más en mis sentimientos que en mi propia razón? ¿No? Entonces ahí dije, no, 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 vamos a crear el realismo, algo más real, algo que diga realmente lo que está pasando, ¿ven? Entonces, ¿qué fue después del modernismo? Después, disculpen, después del realismo vino el modernismo, ¿no? Y después viene el posmodernismo, que está entre la transición, modernismo y la vanguardia. Bien, entonces, si bien es cierto, vuelvo a mencionar, como reacción contra el exceso del modernistas, no se aprecia un rechazo total. Vean aquí, el posmodernismo no se aprecia un rechazo total. Pues aquí se va a recuperar lo que es la musicalidad y el cromatismo de este. Estamos hablando del modernismo en el posmodernismo. Bien, la muerte del modernismo se decreta en el soneto, ¿ya? La muerte del Cis, ¿sí? Del mexicano Enrique Gonzalo Martínez, quien nació en 1871, falleció en 1952. Entonces, aquí se está marcando una etapa importante en donde se decreta a través de este soneto, pues la muerte del modernismo. Bien, entonces, ¿qué propone todo esto? Todo esto propone sustituir, reemplazar a dicha ave modernista, ¿no? ¿De qué forma? Pues simplemente por el ser sereno e inteligente, en este caso, como un búho. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que abandonar el esteticismo superficial y contemplar la intimidad, en este caso, del poeta. Ya estamos hablando de las creaciones netamente de los escritores. Entonces, nos vamos a ver aquí a las características. Mm. Bien, vamos a continuar. Disculpen si a veces apago de forma repentina mi audio, aún todavía sigo un poquito mal. Entonces, vamos a continuar aquí con la explicación sobre las características del postmodernismo, ¿no? Si bien es cierto, siempre hemos trabajado características para poder interpretar, para poder conocer un poco mejor. Bien, en este caso, vamos a analizar la primera característica que nos dice temas cotidianos aparentemente mundanos. Profesora, ¿a qué se refiere con esta característica? Esta característica nos va a hablar netamente de que se va a tratar de poder, en este caso, tener en cuenta asuntos que no usualmente tocamos en la vida diaria, ¿ya? Por eso dice temas cotidianos, ¿no? Algo que tú haces a algo muy común, ¿no? Que tú puedas hacer en tu casa, en tu distrito, en el barrio, etcétera, ¿no? Como, no sé, pues una tarde deportiva en familia, salir a caminar al parque, andar en bicicleta, ¿no? Entonces, el posmodernismo se va a basar en esto, en los temas cotidianos, y menciona netamente los aparentes mundanos, en este caso, aparentemente mundanos. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo cuando dice todo eso? Estamos hablando de algunos mitos,
de algunas imágenes, ¿no? Más que todo, lo mundano se va a hacer reflexionar, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo, de una atención más que todo poética, ¿ya? Pero ¿en qué? ¿Basándonos en qué? En los temas cotidianos, ¿no? Una comida, un almuerzo, una tarde deportiva, etc. Entonces, ¿cuál es la otra característica que nos están mencionando aquí? Nos están mencionando todo lo relacionado a la poesía simple y la poesía intimista, ¿ya? Estamos hablando de la lírica. ¿En qué se va a centrar? Se va a centrar en el yo. ¿No? Profesora, ¿cómo es el yo? En mi pensamiento, en mis sentimientos, entonces, en los recuerdos, ¿no? Todo ello se va a reflejar a través cómo lo van a expresar con un lenguaje muy claro, ¿ya? Nada metafórico, nada romántico, nada de eso, sino ese lenguaje es bien claro y es bien directo. Bien, entonces hay que tener en cuenta en eso. Entonces, si hablamos ahora sobre la intimista, profesora, la intimista que se está refiriendo, simplemente se está detallando, en este caso, que va a indicar la voz del poeta, ¿no? Estamos hablando de qué, profesora? Estamos hablando de la experiencia personal, en este caso, los autores o los personajes que van a escribir, pues van a presentar su propia postura. Ok, entonces, pasamos ahora a lo siguiente, dice, pasa de temas evasivos y exóticos a la sencillez de la intimidad del poeta. Como ustedes están apreciando aquí en la segunda y la tercera característica, mayormente se está enfocando en qué, se está enfocando en la poesía, si ustedes pueden observar. Bien, entonces, sí, Valentina, ¿quieres decir algo? Valentina. No, creo que no. Ya. Bien, ahora sí. ¿Qué quiere decir esto cuando pasa de temas evasivos y exóticos? Estamos hablando de qué se está mencionando aquí una pausa, señalando en base a la historia, a la estética, obviamente que el mismo modernismo ha estado buscando, que se ha trabajado aquí en el posmodernismo. Bien, estamos hablando de lo exótico, eh, etcétera, ¿no? En este caso, de algo vuelto en realidad. ¿Qué más tenemos aquí? Estamos hablando de la reacción contra los excesos del modernismo. Como ustedes saben, todo se va a relacionar mayormente una corriente literaria, una creación nueva, siempre se va a basar en tratar de mejorar, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno y cambiar un poco lo que era antes, ¿no? Así como el realismo critica el romanticismo, el modernismo critica el realismo, el posmodernismo fue creado, en este caso, por una de esas características, ¿no? El posmodernismo se dio contra los excesos del modernismo. Simplemente, como toda generación nueva, pensamos totalmente diferente, ¿verdad? Tenemos un punto de vista diferente a cómo piensan los demás. Por ejemplo, algo que yo he notado actualmente es que yo recuerdo, yo tengo 26 años y siempre mis padres me han inculcado el tema del saludo, ¿no? O si me quiero dirigir a una persona mayor que yo, pues lo trato con respeto y le digo, pues no sé, señor, señora, ¿no? Y así. Pero actualmente, bien difícil que encuentren a jóvenes que se expresen de esa forma. No lo hacen, simplemente o no saludan o se dirigen a esa persona de forma directa, ¿no? Como, por ejemplo, yo digo, si yo estoy hablando con una persona mayor, yo simplemente puedo decir usted, ¿no? Usted cómo se encuentra, etcétera, ¿no? Pero no, ustedes en su mayoría se dirigen a la persona como, ¿tú cómo estás? Le hablas como si fuera tu igual, cuando no lo es. Estoy hablando de diferencia de edades, ¿no? Por respeto a una persona mayor. ¿Ven? Entonces,
Obviamente, como toda generación, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pasa, obviamente, que van a reaccionar a algo o con algo que no están de acuerdo. A ver, un ejemplo muy claro y debatido últimamente es, por ejemplo, cuando están yendo en un transporte público, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siempre hay un dilema muy grande, ahora último que he visto en algunos videos y noticias, sobre si cederle el asiento a una persona mayor o no. Porque los adultos dicen, ellos son jóvenes, deberían cedernos los asientos porque nosotros estamos cansados y queremos sentarnos, ¿no? Lo que expresan personas mayores, ¿no? Pero ¿qué dicen los jóvenes? Los jóvenes dicen, yo también estoy cansado, ¿no? Vengo estudiando, he caminado o he hecho algún trabajo pesado, qué sé yo, ¿no? Y también está cansado, ¿no? Entonces, es un dilema muy grande, ¿no? Porque un ejemplo, yo, yo usualmente, bueno, acá en la ciudad de Ica no tanto me subo a los micros por el sentido de que, porque si yo siento que me subo a uno de ellos, yo desde mi punto de vista, yo sí le tengo que ceder un asiento a una persona mayor por más cansada que ingrese, ¿ya? Porque yo todavía lo puedo soportar debido a mi edad, obviamente, ¿no? Entonces, pero otras personas menores a mí no piensan lo mismo, piensan que es totalmente diferente. ¿Ven? Es un tema, es un déjà vu, es un pensamiento, ¿no? Y obviamente cada persona va a vivir con el pensamiento propio de cada uno. Lo mismo pasa aquí. El posmodernismo es una generación nueva. Son pensamientos nuevos, totalmente diferentes al modernismo. No, porque el modernismo fue creado ¿para qué? ¿No? Para en este caso, para minimizar un poco lo del realismo. Y como verán, salió el posmodernismo para minimizar al modernismo. Y así sucesivamente todo va en cadena. ¿Bien? Hasta aquí se me está entendiendo. Miren, les he dado dos ejemplos de diferencia para que puedan analizar, en este caso, las características del posmodernismo. Ver, Aaron, Pimentel, Alice, Anderson, Anthony. ¿Se está entendiendo hasta este punto todo lo relacionado al posmodernismo? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, si me dicen que sí, sí, no hay preguntas, yo continúo. Ahora nos vamos, representantes del posmodernismo. Como ustedes ya saben, toda corriente literaria tiene representantes. No estamos hablando sobre los autores que tenemos. Poetas posmodernistas son Baldomero Fernández Moreno, Rafael Alberto Prieta, que nació en 1889 y falleció en 1967. ¿Cómo lo sabe, profesora? Aquí están las paréntesis, ¿no? Clases de signos de puntuación, ya lo hemos llevado, ¿no? Utilizamos las paréntesis para no estar escribiendo bastante y mencionamos fechas de nacimiento y fallecimiento. Tenemos a Arturo Capdevila, nació el mismo año y también falleció el mismo año. A Ramón López Velarde, que nació un año antes y falleció varios años antes, en el 21. Sin embargo, las grandes voces del intimismo sudamericano tienen nombre de mujer. Miren, observen aquí, las grandes voces del intimismo sudamericano tienen nombre de mujer. El primero de ellos es de Alfonsina Storm, quien nació en 1892 y falleció en 1938. Esta argentina reivindicó la condición de la mujer y su poesía tiene una etapa entusiasta y la otra muy pesimista. ¿Qué más? Aquí tenemos Paz de Alfonsina Storni. Estamos hablando de una de las representantes del intimismo sudamericano, ¿ya? Entonces, para ello, voluntarios para la lectura, voluntarios en 3, Ya, 2, Miss. 1. María, realiza la lectura.
La paz de Paz Alfonsina Stoni. Sí, es chorro. Ya. Vamos hacia los árboles. El sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles. La noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables. Sé piadoso. No despiertes a los pájaros que duermen. Bien, gracias María por la lectura. Estamos hablando sobre uno de sus poemas, Paz de Alfonsina Storni. ¿De dónde era Alfonsina Storni? ¿Cuál era su nacionalidad? A ver, ¿quién me dice? De Argentina. Correcto, Sayuri Miaro. ¿Ven? Están atentos. Es Argentina. Ya si no me dan la respuesta, pero si les digo de dónde es Messi, ahí más rápido van a encontrar la respuesta. Bien, continuamos. Pasamos ahora a Gabriela Mistral. Recuerden, las autores aquí mayormente eran mujeres, lo que antes no era posible. No digo que no podía, ya, simplemente que no les dejaba, ya, no se les permitía. ¿Quién fue Gabriela Mistral? Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña, en este caso de nuestros grandes amigos de Chile. Bien, su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayal. ¿Ven? Ese es su nombre, Lucila Godoy Alcayal. Su seudónimo, este es el seudónimo, Gabriela Mistral, proviene de la combinación de los nombres Gabriele de Anuncio y Frederick Mistral. ¿Ven? Aquí está, la unión. ¿Dónde está? Aquí y aquí. ¿Ven? De esta forma obtiene su seudónimo Gabriela Mistral. Cuando tenía 3 años, su padre abandonó el hogar y a los 15 ya impartía clases como maestra. Bien. En 1907, su novio, Rogelio Ureta, se suicida por causas desconocidas. Un año después, es profesora en La Cantera y en 1914 obtiene el primer premio literario Juegos Florales de la capital chilena por su obra Sonetos de la Muerte, que en este caso que va a ser incluido dentro del libro Desolación. En 1922 aparece Desolación en Nueva York. En 1924 publica en Madrid Ternura. Y a partir de 1933 trabajó como cónsul de su país. ¿De dónde era Gabriela Mistral? ¿A qué país? ¿De qué De país? Chile. De Chile. Chile. Muy bien. Entonces, en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, el premio más grande para todo escritor. En 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile. Y 6 años después fallece luego de una larga enfermedad en el Hospital General de Hempstead en Nueva York. Obras, Sonetos de la Muerte, Desolación, Lecturas para Mujeres, Ternura, Novelas Blancas y Breve Descripción de Chile, tenemos Tala, Todos vamos a ser reinas, tenemos por, disculpen, Lagar, tenemos Recados contando a Chile y tenemos todo lo relacionado a los poemas, en este caso en Chile. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Características, seguimos con la misma autora. Sus temas más recurrentes son soledad, maternidad, obviamente, representando a la mujer, su niñez, el amor, la muerte como destino, comunión con la naturaleza y el dolor. Usualmente, en su mayoría, todos los autores han escrito referente a sus vidas. Así como Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando estaba internado en el colegio militar, como a un José María Arguedas.
o Ciro Alegría, que comienzan a escribir relatos de lo que ellos mismos han vivido o han escuchado. Entonces tenemos a un Vallejo por sufrir tantos acontecimientos dolorosos en su vida, que también lo convierte en poemas. Entonces, eso es lo que hace un literato, ¿no? Y en este caso, obviamente, la forma en cómo lo escriben, cómo lo redactan, cómo llegan al público, hace pues que sean reconocidos por el talento que tienen. Su poesía es sencilla y delicada, ausencia de retórica complicada. Profesora, ¿por qué ausencia de retórica complicada? Porque estamos en el posmodernismo, ¿no? Es muy diferente. Por ejemplo, cuando tú estabas hace muchos años atrás, por ejemplo, un poema tú lo tenías que escribir a través de la métrica, ¿no? ¿Qué decía? El primer verso tiene que tener 12 sílabas, el segundo 14, el tercero 16. Si no, no se consideraba un poema. Y en cambio ahora todos los poemas que uno puede redactar son libres. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser 15, 17, 18, 20, 5, 4, etc. Gusto por el lenguaje coloquial, el lenguaje usualmente que se hablaba, en este caso que la mayoría de la sociedad, ¿no? Posee una visión optimista de la vida en varios poemas, ¿no? La vida, la visión optimista de la vida, ¿no? De cómo sería una vida plena y maravillosa. Sonetos de la muerte. Aquí tenemos un fragmento de Sonetos de la muerte que va a ser leído a ver, ¿por quién? Ya María ha leído la primera parte. Yuleimi, ¿quieres leer Yuleimi? Sí, Miss. Ya. Tengo a Yuleimi, me faltan tres, porque es uno, dos, tres y cuatro. A ver, ¿quién más? A ver si no hay. Yuleimi, dame un momento, tú vas a comenzar con la lectura, ¿sí? Segundo párrafo va a continuar Aarón. Ya está, Aarón. Tercero, a ver quién se va por el tercero. Yesken. Y el cuarto, Roberto. Listo, en ese orden. Comenzamos. Ya, Silvana, aquí me vas a ayudar, Silvana, de nuevo con la interpretación, no te preocupes. Yuleimi, Aarón, Yesken y Roberto. Vamos, inicien con el soneto del amor. Sonetos de la muerte. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades, de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvoreada de luna, las despojas livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Bien, gracias. Gracias a los cuatro estudiantes, Yuleimi, Aarón, Yesken y Roberto por la lectura. Sonetos de la muerte, como ustedes están pudiendo apreciar aquí, simplemente es la primera parte nada más de este soneto de la muerte. Entonces, hay que tener algo en cuenta aquí en relación a este soneto. Estamos hablando de la autora. ¿Cuál era el nombre de la autora? A ver cómo se llamaba. Gabriela Mistral. Gabriela, Correcto, ¿no? Gabriela Mistral. No se vayan a olvidar de esta literata que ganó uno de los premios más importantes para todo escritor. En este caso, estamos hablando del Premio Nobel de la Literatura en 1945. Ya, recuerden que Gabriela Mistral nació bueno, en este caso, en la ciudad de Vicuña, país de Chile, nuestros vecinos chilenos. Bien, entonces, vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar a desarrollar con las actividades relacionadas a las preguntas.
A ver, Silvana, vamos Silvana. Aquí Silvana menciona dos características diferenciales del posmodernismo. Tocamos 4 características, ¿no? Expliqué poquito profundo de cada una de estas características, sí, pero en este caso solo vamos a tocar 2 nada más. A ver, vamos Silvana, 2 características del posmodernismo. ¿Qué me dice Silvana? Ya tengo una respuesta, es tu compañero Roberto a través del chat. ¿Quién más me da? La lectura, Silvana. Aquí está Silvana, a ver. Características del posmodernismo. Sayuri, ahí está. Sayuri me dice poesía simple, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tocamos? A ver, la intimidad del poeta. Bien, ¿y qué más? Reacciona contra los sesos del modernismo y acabar. En este caso, acabar temas cotidianos y mundanos. A ver, un momento. Exacto. No, son respuestas que están dando en el chat. A ver qué tenemos aquí. Y los temas cotidianos, ¿no? Es una de las características que se tocó aquí en la relación netamente al posmodernismo, ¿verdad? Sí, Silvana, sí, sabía que querías leer. Ah, Silvana, no te preocupes. Voy a tener en cuenta eh, el entusiasmo que presentas. Bien, entonces, menciona 2 características diferenciales del posmodernismo. Ya ustedes lo saben, ya lo he mencionado yo, ¿no? Temas cotidianos, aparentemente mundanos. ¿En relación a qué? A ver, algo cotidiano que haces. A ver, Aarón, algo cotidiano que haces tú en tu día a día. Algo que tú digas que todo el mundo lo hace. Lavarse los dientes a la mañana. Exacto. Cepillarse los dientes. María, Levantarse temprano. levantarse temprano. Sí. Para los mayores, sobre todo. Así no quieran, nos tenemos que levantar temprano por el trabajo, ¿no? Algo que hace todo el mundo. Miren lo que dice un compañero. No hacer la tarea a tiempo. A ver, que me ven por acá. Ver TikTok. Ah, algo que hace todo el mundo, ¿no? Ver TikTok. O ver aplicaciones o qué sé yo, ¿no? Pero siempre cuestión de organizarse nada más, ¿no? Y listo. ¿Qué más? A ver, otras respuestas. Tender tu cama, ¿no? Que es algo que todos lo hacen, pero también hay los que no lo hacen, ¿no? A ver, ¿qué más? El hablar. Claro, algo cotidiano, hablar con tu familia, con tus amigos, etc., ¿no? Entonces, es una de las características que se ha presentado. También tenemos la poesía simple, que ya lo mencionó Sayuri, y también acá Roberto con los temas evasión y exótico, en este caso la sencillez de la intimidad del pueblo. Y obviamente la reacción contra los excesos del modernismo, ¿no? Eso ya les he explicado en cuanto es una respuesta del posmodernismo al modernismo. Entonces, continuamos aquí con la segunda pregunta. Representantes femeninos del posmodernismo, solo mencioné 2. ¿Cuáles son? Aarón, te escucho. Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Correcto, Aarón. Estamos hablando bien Roberto, bien Sayuri y bien Lucero, ¿no? Estamos hablando de estas 2 escritoras representantes del intimismo. No se vayan a olvidar sus nombres. ¿Cómo se llamaba la autora que ganó el premio Nobel? Gabriela Mistral. Gabriela Correcto, Yulei Millaron. Estamos hablando de Gabriela Mistral. ¿De dónde es? ¿De qué país es? de Chile. Chile. De Chile, correcto. No se vayan a olvidar. Muy bien, Yulei. Definición del posmodernismo literario. ¿Qué es el posmodernismo? Ahora nos vamos a qué es. A ver, es un periodo de transición entre el modernismo y la vanguardia desarrollado a inicios del siglo XX. No lo leí yo, estoy leyendo la respuesta de un compañero que lo ha escrito en el chat.
Y me dice, profesora, está en el PDF. Y aquí está. Bien, ¿alguien le quiere dar otra definición al posmodernismo según lo que ha entendido? Porque este es el concepto que está aquí en el PDF, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, un concepto diferente de acuerdo a cómo ustedes lo han entendido. A ver, definición. Mm, puede ser que el posmodernismo es como una transición de lo antiguo a lo moderno. Ya, como una mejora del modernismo al posmodernismo, ya, sí, Sí, correcto. porque antiguamente, o sea, que lo antiguo que se hacía antiguamente, escribir todo, comience a tomar otro tipo de forma la mentalidad. Exacto, ¿no? Por las mismas formas de pensar. See you, Lainey, Ni, yo no quería decir nada. ¿no? Vi tu audio, por eso te pregunté. Listo, ahí está. Entonces, estamos hablando de lo siguiente, como ustedes están observando. A ver, ¿cambió de ideas más modernas? Sí, obviamente, ¿no? Cambió. Fue una reacción al modernismo, nada más. ¿Qué poema lanza la fama a Gabriela Mistral? Aaron, te escucho. Sonetos de la muerte. Sonetos de la muerte, bien. Sonetos de la muerte, correcto. Bien, Sayuri, bien, Aaron. Estamos hablando del poema, en este caso, Sonetos de la muerte. Bien, y ahí está. Ahí tenemos el poema que lanza la fama a Gabriela Mistral, de nacionalidad chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Pasamos ahora a lo siguiente. Decimos, ordena las letras para obtener datos sobre el seudónimo de Lucila Godoy. Aquí ordenamos las letras e identificamos cuál es el seudónimo y recomendaciones, ¿ya? Puedo tachar algunas letras, ¿ya? Entonces, aquí, si es que se repite una vocal por ahí que se ha escapado, lo podemos tachar. Entonces, ¿qué decimos? Seudónimos. En el primero, a ver, en el primero, a ver, ¿qué tengo por acá? Tengo a el primero, Gabriela, ¿ya? Aarón, te escucho. No, sí quería decir lo mismo, Gabriela. Gabriela, ya listo. El segundo, Gabriel. Y el segundo, ordenen nada más, ordenen las letras. ¿Ven? El segundo me dicen por acá, Frederick. Frederick. Ya, Sayuri, ya ordenaste un poquito mejor la idea. Frederick, ¿no? Estamos hablando de Frederick. A ver qué me hizo por acá. Listo. Tenemos a Gabriela y tenemos a Frederick. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Escribe el título de las obras de Gabriela Mistral en las fechas de riel correspondientes. Aquí comenzamos en 1941. ¿Con cuál de sus obras comenzamos? A ver, los escucho. Profesora, ¿de dónde voy a sacar toda esa información? Toda esa información lo vamos a sacar de aquí. Ven, aquí está toda la historia de Gabriela. Aaron, te escucho. En 1914 escribió Sonetos de la muerte. Correcto, Aaron. Ven, ahí está. Por favor, se va a cortar el Zoom. Regresamos todos por el mismo link. ¿Sí? Regresamos todos por el mismo link para poder continuar con las actividades. Y van escribiendo ahí sonetos de la muerte. Bien, de la muerte. Voy a, ahí está.
Sonetos de la muerte, y voy a agregar un poquito más para que lo puedan ver mejor. Entonces, de acuerdo a las fechas, vamos a poder escribir los poemas. Y en 1922, desolación, ¿verdad? Aquí tengo respuestas en el chat. Desolación. Bien, continuamos. Y en 1923, a ver qué escribió. Bien, nos quedamos aquí. 1923. ¿Qué escribió en 1900? Lecturas para mujeres. Correcto, ¿no? Lecturas para mujeres. Bien, mientras voy escribiendo, un momento. No, perdón, ya ves. Lectura para mujeres. Entonces, separamos aquí y aquí está. En 1924, ¿qué escribió? Ternura. Correcto, ¿no? 1924 escribió Ternura. ¿Dónde está? Estamos por acá. Y seguimos escribiendo, sí, seguimos escribiendo en nuestras fichas Ternura. 1938, Tala. No, tal. Muy bien. ¿1938? ¿Qué pasó, Sayuri? Ternura no es la en Chile. ¿Tu audio, Sayuri? ¿Qué pasó? Ya. Ah, ok, ok, te equivocaste. Listo, continuamos. 1938, estamos continuando ¿con qué hora? A ver, en un momento, voy a aceptar a tus compañeros que están ingresando. Están ingresando nuevamente. Y ahí está. Aarón, te escucho. Mm, Todas íbamos a ser reinas. Correcto, Aarón, ¿no? Bien, Lucero. Todas íbamos a ser reinas. ¿Cómo que tal a dos, Robert? 1954. A ver, Laga. lagar. ¿Está? Vamos a continuar aquí. Vamos escribiendo. Mientras yo voy escribiendo, ustedes van escribiendo, todos escribimos y así calculo que están avanzando conmigo. Mira, no está compartiendo pantalla, creo. ¿No estoy compartiendo pantalla? Confírmenme los demás. Aarón, ¿ves mi pantalla? Sí, la puedo ver. Sí. Si se ve, por acá me dicen, a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ya, regresamos nuevamente. Ahora sí, Silvana, ¿se observa mi pantalla? Sí. Sí, sí se observa. Ah, ok, ok, deme un momento, por favor. Ya, ahora sí. Continuamos. Bien, Lucero, gracias. 1957, ¿qué se publicó en 1957? recados contando Chile. Correcto. Muy bien, estamos hablando sobre mercados contando Chile. Y por último, ¿qué tenemos aquí? Poema de Chile. En 1967 estamos hablando, correcto, ¿no? La última de sus obras, poemas de Chile. Muy bien, y así, de esta forma, estamos mencionando las obras de Gabriela Mistral, Sonetos de la Muerte, Desolación, Lectura para Mujeres, Ternura, Tala, todos íbamos a ser reinas. A ver, y tenemos aquí Sobra Lagar, y también estamos mencionando
Recados contando a Chile y poemas de Chile. Obviamente todo relacionado al país natal de la autora Gabriela Mistral, ¿no? Explico, estamos hablando de una, de una chilena. Entonces, vamos a comenzar a explicar lo siguiente. A ver, observen todos aquí. A ver, tengo sus anotaciones de todos, su participación. Bien, entonces, comienzo a explicar aquí. Las actividades de evaluación, como ustedes ya saben, estas actividades son las que se envían al grupo de WhatsApp de tareas para poder revisar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos preguntas para marcar, sobre todo para marcar en relación a el postmodernismo. Y en la pregunta número 16, la pregunta final, es una pregunta inferencial en la cual ustedes van a escribir una respuesta, ¿no? La pregunta consiste en la siguiente, dice, ¿cómo crees que la experiencia personal de Gabriela Mistral como maestra influyó en los temas de amor, protección y maternidad presentes en su poesía? ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que esa experiencia personal pudo ayudar a la autora, pues, a crear todas estas grandes obras? Bien, entonces van a fundamentar su respuesta, ¿ya? En pocas palabras van a dar una respuesta extensa. Profesora, ¿puedo investigar un poco más de Gabriela Mistral para poderle dar una respuesta? Sí, sí puedes. Profesora, ¿puedo sacar información de internet o una idea planteada por otro autor? Sí, sí puedes. Pero, ¿qué le tienes que agregar cuando tú copias una información de otra persona? La fuente. La fuente y aparte ¿Mi opinión? Nombre. es un signo que lo trabajamos. Las comillas. Las comillas, correcto, las comillas. Bien, Aarón. Estás haciendo genial. Entonces, eso es lo que tenemos que agregar, ¿no? Las comillas. Por ejemplo, yo voy a decir, según el autor X, entre comillas, coloco toda su opinión y yo después de esa opinión puedo dar mi propia opinión. ¿Ven? Es por eso muy importante de las comillas, porque las comillas me van a avisar a mí que eso tú no lo has escrito, que eso tú lo has buscado. Entonces, eso también se tiene en cuenta. ¿Bien? Entonces, eso sería todo respecto al curso del día de hoy de literatura. Hemos hablado del postmodernismo, obviamente destacando a los autores más reconocidos, como en este caso Gabriela Mistral, que estamos hablando obviamente pues de una ganadora de Premio Nobel de Literatura. Bien, entonces yo les pregunto a todos ustedes que están aquí presentes, ¿tienen alguna pregunta o duda referente a la actividad que se les está dejando o referente al tema? A ver, los escucho. ¿Preguntas? Nadie. Bien, nadie hace preguntas. No, Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene preguntas? no, yo decía que no, no tengo preguntas. Ya, perfecto. Entonces, la asistencia ya lo acabo de tomar. Entonces, eso sería todo respecto al curso de literatura. Nos vemos el día de mañana en el curso de relacionamiento verbal. No olviden enviar sus actividades. Vamos a ver. Cuídense. Chao, Mix. Chao.